luego de mucha gente festejar el día de ayer con disfraces, con pollitos y demás. Estoy desinflado porque de este panel había alguien. Pollo, es gallo, es gallo. Un gallo. De este panel había alguien en una fiesta anoche mismo. Sí. Disfrutando, pero eso está bien, señores. Y luego de estas fiestas de Halloween, hoy tenemos como invitados especiales a Rafael Álvarez, que me dijo detrás de cámara que le dicen sociólogo, pero en verdad es filósofo, y David López, quien es diácono permanente de la arquidiócesis. Y vamos a compartir del Halloween. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias por estar en este panel de 7 segundos. Muy bien, buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Un honor estar con ustedes. Gracias a este hermoso equipo de jóvenes con valores. Y aquí para compartir con ustedes también un poquito. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Así es. Así es, gracias por estar con nosotros. Y hablando, inmediatamente entrando en materia, ¿qué es Halloween? Miren, en primer lugar, hay que decir que el cristianismo, muchas de las festividades que tiene el cristianismo, son festividades que surgieron en sustituciones de tradiciones que tenían otros grupos religiosos o lo que llamaban el paganismo. La palabra pagano viene del latín paganus, que significa campesino. Entonces, los campesinos, los paganos, eran la gente que vivían a las afueras del Imperio Romano. Los ritos funerarios empiezan en el Neolítico inferior, pero hubo un grupo que llamaban los celtas, que a partir de ellos es que van a surgir los británicos, los irlandeses, que también tenían unos ritos para recordar a los difuntos, el cual llamaban el Shamaín. Y en Roma, en el Imperio Romano, era el Mundus Palex, como le llamaban. Cuando se da el proceso en el que Constantino decide hacer un acuerdo con el cristianismo y convertir el cristianismo en una religión de Estado, si se quiere, entonces empiezan el cristianismo a sustituir fiestas y dentro de ella crean o lo que se llama la fiesta de los fieles difuntos para recordar a las personas que habían fallecido, que fueron mártires dentro del cristianismo, etcétera. Entonces la palabra Halloween, lo que significa, viene de, la anoté aquí porque no, All Halloween, que exacto, que lo que significa el día antes o la víspera de los fieles difuntos. Entonces la Iglesia Católica conmemora ahora el 30 de octubre, ¿no? El día de los, o el 1 de noviembre, sí, que es el día de los fieles difuntos. Sí, entonces, de octubre. Exacto, entonces por eso Halloween se celebra en el fin de semana anterior a la culminación o el fin de semana anterior al día de la conmemoración de los fieles difuntos en la Iglesia Católica. Okay. Por eso se llama así, lo que significa Halloween es eso, víspera. De hecho, la Iglesia, nosotros tenemos otra, por ejemplo, el carnaval, sí, que viene de carnevale. El carnaval también se conmemora y por eso coincide con la Semana Santa, por lo general, porque el carnaval se hace el fin de semana anterior a lo que es el miércoles de ceniza, que es cuando inicia la cuaresma. Ok, y en ese mismo sentido, ¿cómo celebra actualmente la Iglesia Católica el All Hallows Eve? Es que, bueno, David, pero la Iglesia no celebra. No celebra. La Iglesia conmemora el Día de los Santos y de los fieles difuntos. Bueno, pues, ¿qué hace la Iglesia Católica? La Iglesia celebra la vida. Y como ya comentaba Rafael, el ser humano, a diferencia de otros seres vivos, le da mucha importancia a la vida. Y somos, me parece, los únicos que también conservamos, respetamos, valoramos con dignidad a los muertos. Y la Iglesia, teniendo en cuenta que sigue a Jesucristo, que resucitó, murió y resucitó, pues celebramos la vida. Por eso no estamos de acuerdo con todo este carnaval, con toda esta fiesta que celebra literalmente la muerte. Para nosotros la muerte es solamente un paso, celebramos la vida. A eso es que la Iglesia llama a los fieles a celebrar la vida. Pero en el 31 de octubre, ¿qué hacen? ¿No hacen nada? No, de hecho lo que está haciendo la Iglesia, lo que hacía la Iglesia era celebrar precisamente la víspera siempre
fíjense que evening, good evening, Ujú. es la tarde. Entonces, es celebrar antes de, y eso se va dando en el tiempo. ¿Qué está haciendo la iglesia aquí? Te vas a encontrar, por ejemplo, Televida, que tiene una fiesta ahora para celebrar la vida. Es ¿Por qué? como presentar, en vez de celebrar la fiesta a los muertos, vamos a celebrar la vida. Ok. Lo que pasa es que hay una situación, escúchame David que te interrumpa. Fíjense, a nosotros nos enseñaron en la escuela que le decían, ¿qué es el hombre? Nos decían, el hombre es un animal que nace, crece, se reproduce y muere. Ujú. Se entendía que con la muerte terminaba el ser humano, terminaba todo lo que tenía que ver con su legado. Sin embargo, el cristianismo introduce una novedad a eso, y es la novedad de la resurrección, porque Jesús logra vencer la muerte. Y al vencer la muerte, ahora la última palabra no la tiene la muerte, la última palabra la tiene la vida. Así es. Por eso entonces en la fiesta de Halloween se está conmemorando a los difuntos. Pero en el Día de los Difuntos que conmemora la iglesia, aunque sea tomando en cuenta el tema de los difuntos, lo que también se conmemora y se celebra la vida. Ahora, es de bueno O sea, decir... es como el paso de la vida de esa persona en la tierra. Exacto. Entonces, si Halloween es como la celebración a la muerte, a los difuntos, que, o sea, se oye lindo, pero entonces, ¿por qué como que lo ven como que algo satánico? Porque se le Porque incluyó... tienen su propia misa, tienen su Sí. propio rito, y como comentaba Rafael, antes de que el cristianismo entrara, lo que había incluso sacrificio humanos. Humanos, sí. 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 Era entonces hoy ¿qué se celebra? Cuando tú tienes a los niños que lo disfraza De un vampiro, por ejemplo. de muerto, de un Esqueleto. vampiro, de un esqueleto, y entonces se le han agregado elementos que son menos saludables. Cuando tú dices truco o trato, Trick or treat. sí, Ajá. o travesura, y la intención siempre es que mejor sea travesura. El reto es que tú elijas travesura, y en eso lo que ha venido a traer como consecuencia no es saludable. Y yo creo que uno debería razonar un poquito qué es lo que queremos construir con todo esto. ¿Es algo bueno? ¿Es divertirse? No es malo. En un punto de vista, si lo que queremos es divertirnos, qué bueno. Pero cuando se llega a un punto donde ya no es saludable, Sí. sino que puede provocar hasta la misma muerte, Exacto. pues oye, debemos reflexionar y revisarnos. También está el que la misma iglesia no siempre aprueba esto, porque justamente lo que la iglesia hace es crear otro tipo de cosas que sean alternativas, Exacto. diferentes a esas celebraciones que ya existían y que se le mantienen elementos paganismo. Por ejemplo, en el carnaval. En el carnaval, la principal figura es el diablo. Sí. Diablo cojuelo. Ay, sí. Exacto. De hecho, se le llama diablo cojuelo porque se habla de un demonio que fue expulsado del cielo y que cuando cayó a la tierra se dio un golpe en una pierna y comenzó a cojear. Ajá, ajá, el Y de ahí lo de diablo cojuelo. Entonces, ¿por qué el diablo es la figura principal del carnaval? Porque el carnaval es la vida al revés. Y el carnaval, de alguna manera, lo que era la fiesta de la carne, surge justamente porque en la cuaresma, Ujú. una de las cosas que se hacía o que la iglesia sugería era el no comer carne. Y no se comía carne porque había que diferenciar la Pascua judía de la Pascua cristiana. Y en la Pascua judía, la cena que hay, el principal elemento, El aparte de cordero. un pásimo, es la carne de un cordero. Entonces la iglesia empieza a decir, bueno, nosotros vamos a diferenciar la Pascua cristiana y eliminan la carne. Como no se comía la carne, generalmente se sugería un Viernes Santo, pero anteriormente la gente lo hacía a los 40 días que duraba la cuaresma. Se dedicaban entonces a agotar toda la carne que tenían, se la iban a comer antes de que iniciara la cuaresma. Y ahí empezó a darse una festividad que posteriormente empezó a llamarse fiesta de la carne. Y entonces a esa fiesta de la carne empezaron la gente a agregarle otras cosas, o sea, disfrazarse. ¿Pero de qué se disfrazaban? En un primer momento se disfrazaban porque tenían que satirizar las figuras de la iglesia. Entonces se disfrazaban de papa, de cardenales, de sacerdotes, Y de ahí surgen los de obispos. desfiles y De demás. monjas. Exacto. Entonces,
después de ahí fueron surgiendo personajes dentro del carnaval, pero en un primer momento era así. Entonces, como empezaron a ver el carnaval como la vida al revés, entonces la figura no iba a ser Dios como era en la Cuaresma, pero la figura iba a ser el Satanás. Esos mismos personajes se van dando también por algo que ha sucedido con el Halloween, que es el sincretismo. Que para allá donde voy entonces. El sincretismo, porque el carnaval surge de ahí, pero se van agregando inclusive elementos taínos, elementos congos, elementos haitianos. No, porque ya nosotros tenemos lo que le llamamos aquí el carnaval cimarrón. Que es el carnaval que entonces surge a raíz de las experiencias culturales que se dan por los cimarrones, que son los africanos, que salieron, se sublevaron del maltrato al que era sometido por los mismos españoles, los esclavistas, y franceses. Entonces, a partir de ahí van a surgir muchísimos otros personajes. Incluso nosotros tenemos personajes propiamente nuestros, como el Califé, que es un personaje propiamente nuestro. Entonces, en el Halloween, entonces también empezaron a integrarle otro tipo de cosas, porque ya no era solamente la muerte, ahora es el Día de las Brujas. También también he escuchado que es el cumpleaños de Satanás también. Exacto, sí, se ha asumido como que es la fiesta, y ahí el cumpleaños. La mujer aprovechan y se visten más provocativas que nunca. Yo vi mujer en panty ayer. Bueno, pero ya esa, incluso recuérdense que hasta hay un día del no panty day. Eso ya son cosas que se han ido de alguna manera casi normalizando en la sociedad. Pero entonces al agregársele eso, por ejemplo, el término del Día de las Brujas, entonces esa personificación que tenemos de la bruja, de la mujer que vuela en una escoba. Que si le pone sal no se para. Exacto, que después en algún otro día invitamos y podemos hablar de eso, porque el tema de la bruja volar en una escoba. Y eso es verdad. Tengo una pregunta. Eso surge a raíz de medicamentos y ungüentos que empezaron a crearse para tratar temas de enfermedades que tenían que ver con la parte íntima de la mujer. Entonces, lo que hacía era que muchas mujeres, por la vergüenza de no hacerlo, lo ponían como en un palo y se subían en él. Y entonces, pero eso es otra historia. Entonces, lo de la bruja, lo de las brujas es también una cuestión que de alguna manera quien lo cree es la misma iglesia en el tiempo de la Inquisición, porque empezaron a llamarle brujas a una serie de mujeres que se organizaban en espacios que llamaban aquelarre, para empezar a leer y a estudiar y tener acceso al conocimiento que por la cultura machista que imperaba, las mujeres no tenían ese acceso. Entonces después, todo ese tema de que es la bruja, que hacen pócimas, que si se ponen oro, todo eso entonces va a empezar a ser elementos dentro del día del Halloween, que sí, precisamente son elementos de negación por parte de la iglesia. Pero Davis, aquí está el diácono. en ese mismo sentido, ¿qué papel ha jugado la iglesia con la evolución en cómo República Dominicana celebra el Halloween? Cuando yo era joven, en los 90, yo soy... ¿Tú eres un muchachito? Sí, Oye, todavía. Cuando era joven en los 90, ¿tú es que tú no estás dejando nosotros? ¿Qué pasa, papá? Pero en esa época paso. No se veía tan ávida la celebración del Halloween. Sin embargo, hoy en día es como si fuera parte de la cultura dominicana. Igual que en Thanksgiving. Igual que en Thanksgiving. ¿Qué papel juega la iglesia en esto? O sea, la iglesia educa a la gente para que no lo celebre, la iglesia habla de cómo es la celebración de la vida. ¿Qué papel juega la iglesia en esto? Si te das cuenta, la iglesia católica se enfoca mucho en el Nuevo Testamento, en la figura de Cristo, y toda la teología la enfoca desde Cristo. San Agustín diría, recuerda que si tú vas con tu enemigo y van donde el juez, pónganse de acuerdo antes, para que no llegue y te metan preso. Y en el caso él lo pone como ejemplo, y para eso tenemos la palabra de Dios, que es la que nos juzga. Si la palabra dice, no robarás, y tú robas, pues revísate. Si quieres enfocarte en los deseos desenfrenados, te dice, y te pone el stop, pues revísate. Es como el esquema que tiene la iglesia, y lo que hace es enseñar desde ahí. Fíjate que Thanksgiving Day es una fiesta, y nosotros los dominicanos tenemos una debilidad porque somos muy permeables. La identidad dominicana es muy efímera, no la tenemos, asumimos con mucha facilidad y tenemos mucha influencia de Estados Unidos, que es lo que ha metido todo el tema de All Hallows Eve, Thanksgiving, Santa Claus, y todo eso nos llega y nosotros lo asumimos con mucha naturalidad,
Y la iglesia, Pero Santa Claus es una hechura de la Coca-Cola. bueno, de la Sí. Coca-Cola, El gran problema es que ahora en la Navidad Santa Claus ha venido a sustituir a Jesús. Y la gente pone más cosas que tienen que ver con Santa Claus que con lo que tiene que ver con el realmente nacimiento. No, y O sea, también eso- a sustituir a eso- los mismos papás. pero, Uno que se eso- faja eso a es- comprar todos esos regalos y al que le da las gracias a Santa Claus. Sí. Oh, pues, bueno, así, ¿no? Y el papel de la iglesia, como comentaba históricamente Rafael, el 25 de enero, el 25 de diciembre, es casi seguro que Jesús nació en esa fecha. Pero mucho antes de que Jesús naciera, ya celebraban el Día del Sol. Y La si fiesta Jesús del- es el del sol sol, invicto. es la luz que ilumina, entonces es el día de Jesús. Entonces, Por eso, la escúchame, en iglesia, Estados Unidos el domingo todavía es Sunday, exacto, que es el día del sol. El Día del Sol, sí. Porque en los en nombres- español, en República Dominicana, es domingo, Dies Domini, Día del Señor. Día del Señor. Entonces, la iglesia, el papel de la iglesia, lo que busca es permear los ambientes, permear la vida de cada persona, los ambientes, la familia, el trabajo, de la vida de Jesús. Bueno, en ese mismo orden, Rafael, perdón, le vengo diciendo Ramón desde que abrimos. Bueno, no siendo Albuquerque no hay problema. Bueno, Ay, fue ay, aquí que se fue de una entrevista. ¿No? No en 7 segundos. No, digo aquí No en esta 7 emisora. segundos. Fue No sé si en esta cabina. Por pero aquí no era es- la cosa, sí. no en 7 segundos, pero en ese mismo orden, ¿usted entiende que la sociedad dominicana ha adoptado a una forma este tipo de fiestas, tanto la de Santa Claus, la del Halloween, la de Thanksgiving y otras como ya propias de sí mismas? No, Aún no. porque es que Una parte. no podemos hablar de la sociedad dominicana cuando estamos hablando de un conglomerado cultural que no representan una mayoría. Aquí quienes asumen lo de Halloween es prácticamente ciertos sectores de élite, si se quiere, Exactamente. cuya nivel de relación está más con Estados Unidos y otros países que con la misma República Dominicana. Perdón, inclusive que ni siquiera saben Sí, sí. su Exacto. significado. Exacto. Exacto. Vamos a disfrazarnos y ya. Y el tema de Santa Claus, Y el tema del comercio influye sí, mucho. exacto. Sí, Entonces, Betty pero, se ríe porque ella... No saben y se ponen un gallo. Y fue de gallo que tú. Sí, no, sabe, fue- lo sabe de gallo, wow. no, pero gallo no es Halloween, eso no da Halloween por ningún sitio. No, Eso- pero da también de risa. gallo. No da pero da risa. entonces, por ejemplo, quienes asumen eso todavía es una cierta élite que tiene. Aquí la mayoría de los dominicanos, se puede decir que yo creo que no han visitado otro país, ni siquiera Haití, que no queda allí al lado. Entonces, no conocen de eso. Ahora, los dominicanos que ya han vivido, sobre todo en Estados Unidos, sí celebran por un tema de inculturación, si se quiere, asumen esta costumbre de celebrar el Día de Acción de Gracias, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que en República Dominicana eso tenga ningún tipo de todavía. Ahora, en lo que tiene que ver con lo de Santa Claus es porque ya, reitero, dije, fíjense que los colores de Santa Claus son los colores de la Coca-Cola. Y aquí quien ha hecho un trabajo formidable en términos de publicidad ha sido la Coca-Cola para introducir un personaje. Porque incluso, por ejemplo, en Japón, en la Navidad, la gente lo que come es, por ejemplo, es Kentucky. Y el día que para nosotros, un 24 de diciembre, que hay una gran cena con cerdo Pero y ven eso, acá. en Japón es Kentucky. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Kentucky hizo un trabajo publicitario que llegó a un punto de arraigo en la sociedad. La Coca-Cola ha hecho un trabajo importante con Santa Claus que ha llegado a un punto de arraigo. Que yo siempre hago la misma crítica porque, reitero, no podemos seguir en eso de que el personaje principal de la Navidad ahora sea Santa Claus y no sea Jesucristo. Sí. No podemos seguir en eso de que lo principal de la Navidad sea un árbol, un pino, que es para los lugares fríos, porque Santa Claus es el que anda en un trineo arrastrado, aquí ni siquiera nieve. Ay, Sí. aquí Sí, en la eso. historia de la República Dominicana, yo creo que se registra nieve 1 o 2 veces en Valle Nuevo de Constanza. Después Hielo, ningún hielo, rato. hielo, Exacto. hielo. Descarga. Exacto. Entonces, no, nosotros estamos aceptando, eso sí lo hemos asumido de alguna manera, pero después no. Pero también vivimos en un país con tanta falta de identidad, donde un muchacho que quiere hacer rap, por ejemplo, en Capotillo, de pronto se pone un abrigo como que está en el Polo Norte, pero hace un calor de 35 grados. Lo que pasa es que ahí también hay que ver otra cosa, porque ahí tiene a veces que ver el tema de la visión internacional que tú quieres ofrecer del producto que tú estás haciendo. Entonces a veces se asumen ese tipo de cosas para dar, incluso hasta a veces se asumen jergas y palabras que tienen más connotación internacional que lo mismo que nosotros utilizamos aquí. Y yo lo comenté de que República Dominicana
la identidad del dominicano es muy fácil violentarla. De hecho, yo me atrevo a decir que somos uno de los países más cosmopolitas del mundo. Bueno, lo es Brasil, pero nosotros somos una muestra del mundo. Y yo creo que por eso también asumimos con tanta facilidad. Tú pones a 30 dominicanos, 40, 50, 100, uno al lado del otro, y tú dices, pero ¿qué diferencia hay de uno del otro? Podemos verlo aquí, y cuando tú vas a cualquier país, tú dices, pero ese parece dominicano. Sí. Precisamente por eso. Y yo creo que, es que lo más fácil a nivel cultural, en cualquier lugar del mundo asumimos, dominicano. Sí, y asumimos con mucha facilidad lo que viene de fuera. Sí, pero ya lo último que está haciendo República Dominicana, que hace 5 años atrás no lo hacía, es celebrar el 5 de mayo. Ay, sí. Me encanta. El 5 de mayo, ¿eso no es la independencia de México? No, no es la independencia, es algo, se me olvidó, pero tiene que ver con Puebla, como... Una batalla, sí, que hubo algo así. Seguro él debe de saber. Rafael sabe muchas cosas. Sí. Pero lo cierto es que sabe, ignora más cosas que lo que sabe. Eso es casi seguro. Así mismo. ¿Qué? ¿Cómo? Dio un clavo usted. Yo creo que fue Einstein que dijo, yo cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. No siempre uno lo sabe todo. No, pero reitero, en la medida en que nosotros vamos saliendo, visitando otras costumbres, otras culturas, otras costumbres, y empezamos ya no solamente a visitar, sino incluso a quedarnos ahí, a vivir. Por un tema natural, se da el proceso de lo que llamamos inculturación, en la que también tú vas asumiendo. Y en lo que se da el proceso de inculturación, entonces al mismo tiempo se va produciendo otro proceso que se llama como deculturación, en la que tú, al asumir cultura del lugar donde estás, entonces de alguna manera vas perdiendo y olvidando cultura de tu lugar de origen. Entonces eso, yo creo que en la medida que los dominicanos se han ido, sobre todo nosotros tenemos que en Nueva York, 2 millones de dominicanos. Es la segunda ciudad con más dominicanos. Hay más dominicanos en Nueva York que en Santiago. Entonces, ya ahí, quieras o no, hay una influencia claro, fuerte de cosas. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos se sigue celebrando Halloween, es por también la migración que se dio desde el Reino Unido, Gran Bretaña, porque las famosas 13 colonias, ¿de dónde que vienen? De Inglaterra. Entonces, es desde esa zona, y ahí por eso se sigue celebrando lo de Halloween y ese tipo de cosas. Que Halloween, si bien tenía por recordar a los difuntos, también por coincidir con el equinoccio del verano, entonces también se celebraba el tema de la cosecha. Es que hay que entender que cuando está entrando, lo percibimos nosotros en el Caribe, en Europa, Estados Unidos mucho más. En esta época empieza a oscurecer temprano y amanece más tarde. Entonces, esa oscuridad, nosotros siempre a nivel filosófico hemos entendido eso y lo ponemos en dos polos, sombra y luz, diría José Luis Perales, tierra y mar, la vida y la muerte. Entonces, cuando va entrando ya, fíjate que se celebraba ya en ese tiempo toda la oscuridad, la muerte. Tiene algo positivo, All Hallows Eve, lo tiene que tener, y tenemos que reflexionar como sociedad para encontrar qué es lo bueno y qué legado queremos dejar, porque podemos hacer daño con eso. Para cerrar ahí, en su opinión de ambos, de aquí a 20 años, ¿los dominicanos ya estaremos celebrando Halloween como en Estados Unidos, en su opinión personal? Creo que no. No. Aunque hablemos de aquí a 20 años. Porque, reitero, el dominicano, la posibilidad que tiene de salir, de viajar, de ponerse en contacto con otra cultura es mínima. A no ser que aquí se produzca un desarrollo económico tal que nosotros tengamos la posibilidad de seguir entrando a países sin necesidad de visa, sin necesidad incluso a Estados Unidos, como pasa con Chile, es posible que sí. Y ahora lo que yo sí creo es que esa es una fiesta que va a seguir en ascenso en la República Dominicana. Que la celebremos al mismo nivel que Estados Unidos, posiblemente no, porque todavía nosotros, quiera o no, el dominicano también, el que está aquí, tiene muy arraigada su cultura.
tiene unos niveles de identidad muy marcados y fuertes. Entonces, a ese nivel no. Ahora sí es un proceso que va a seguir en aumento y que se va a seguir evolucionando. Yo creo que en gran medida va a permear muchos sectores en la familia, y eso viene, y en 20 años es mucho lo que ya no es tan fácil hacer cálculo o hacer medida en tan largo tiempo, porque los tiempos cambian tan rápidos en poco tiempo. Yo quisiera, si me lo permiten, declamar un poema que escribí, que lo titulo Lo Nuevo y lo Antiguo. ¿Qué? David Poeta. Lo Nuevo y lo Antiguo. ¿Ya cuántos libros te has publicado de poemas? Estoy en unas cuantas antologías y tengo libros por publicar. Y es breve. Declámalo ahí, para cerrar. Lo escribí hace poco, lo comencé cuando estaba en Portugal y España, a propósito de lo nuevo y lo antiguo. Y yo creo que esas fusiones a veces uno no logra entenderla entre la juventud y los mayores. Dice, ¿cómo conjugar lo antiguo con lo nuevo? Fusionarse al gran y exiguo medioevo. ¿Puedo mezclar agua y aceite y ser uno? ¿Puedo comer con deleite en ayuno? ¿Existe modernidad si te aleja de supuesta novedad que es ya vieja? ¿Quién es el cuerdo vetusto que es sabio, que usa palabras al gusto sin resabio? Odres nuevos, nuevo el vino, armoniza, adornando este camino, humaniza. Lo moderno es espejismo, que parece, no volverá a ser lo mismo, envejece. Oh, el Antiguo Testamento, como ahora, marca el tino del momento en una hora. Subjetiva percepción del sujeto, con o ninguna excepción del objeto. Gracias. Wow, qué hermoso poema, de verdad que sí. Me encantó, me lo puede pasar. Sí. Pero muchas gracias a nuestros invitados por estar gracias aquí con a ustedes. nosotros. A nuestros oyentes, gracias por sintonizar 7 Segundos Radio. Y nos vemos en Me encanta este tema, 7 segundos. Que no son 7 segundos. Pero... No, 7 Segundos Radio. Y nos vemos el próximo sábado a la 1 de la tarde. Disfruten. Chao. Bye bye. Escuchas CDN.